decir que somos cristianos. Una de las cosas que nosotros debemos responder siempre, cada vez que nos preguntan en qué creemos, es en la Escritura. Es en la palabra de Dios, en eso creemos. Allí conocemos a Dios, allí sabemos quién es Cristo y allí también entendemos cómo opera el Espíritu Santo y cómo fue formando el Espíritu Santo la iglesia hasta el día de hoy. Es importante siempre, como creyentes, tener la seguridad de que, a pesar de que en el día no vivimos muchas veces de acuerdo a la voluntad de Dios, saber que en la Escritura siempre encontraremos el descanso para nuestras almas y para ser perdonados y para cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. Es en la Escritura, mis hermanos, donde el creyente siempre debe deleitarse. Cuando David escribió el Salmo 1, él escribía que él se deleitaría en la ley de Dios en gran manera y que ese hombre sería bienaventurado. No sé si como creyente nos hemos acostumbrado a vivir el día a día. No sé si como creyente nos hemos acostumbrado a estar el miércoles, el jueves y el viernes allí, y el sábado acá y el domingo acá. O si simplemente pasamos el día de trabajo, el día de estudio, o si simplemente llegamos a la casa y dormimos y nos levantamos, como un día alguien me dijo, parecemos animalitos. A veces nos acordamos de Dios cuando vamos en el carro, a veces nos acordamos de Dios simplemente cuando vamos ya hacia el trabajo, a veces nos acordamos de Dios simplemente cuando ya tenemos la cabeza en la almohada y oramos, no sé, un minuto y ya estamos dormidos. Creo que la exhortación en este momento es para cada uno de nosotros. Que muchas veces los mismos textos de la Biblia queremos pasarlos simplemente por alto, o no creer en ellos, o acomodarlos simplemente a nuestro gusto. Y es aquí, mis hermanos, donde quiero empezar en la carta de Filipenses. Porque aunque es una carta en la cual, o una iglesia en la cual no hay problemas ni de doctrina, ni de comportamientos, es una carta en la cual usted va a encontrar aliento, mi hermano, para saber no simplemente cómo vivir, sino cómo Dios, por medio del Señor Jesucristo, nos ha bendecido. Todos nosotros, mis hermanos, hemos encomendado nuestra vida al Señor. Y una de las cosas que hace Pablo en este texto 1 es: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La primera sección de Filipenses establece claramente la calidez de la relación entre el autor y los destinatarios, la cual es importante tomar en cuenta para comprender todo el contenido de la epístola. Así que el verso 2 sigue diciendo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es un saludo y la definición de ser cristiano. Porque es que, siguiendo las fórmulas literarias de su tiempo, Pablo inicia su carta con una referencia a sí mismo como el autor e incluye a Timoteo, quien al momento de escribir lo está acompañando y que también había formado parte del equipo misionero que inició la predicación del Evangelio en Filipos. En otras cartas, Pablo se presenta a sí mismo como apóstol, pero aquí el término que usa es siervo de Cristo, siervo de Cristo, o literalmente quiere decir esclavos. Además concuerda con el espíritu de humildad, que es un tema que predomina en la carta, y coincide con el hecho de que en Filipos aparentemente no se discute la autoridad apostólica de Pablo. Ahora vamos a mirar un poco lo que es ser esclavo de Cristo. Como inicié diciéndoles, ser esclavo de Cristo, mi hermano,
es simplemente que usted y yo no tenemos voluntad propia. Cuando Pablo, en el llamamiento de Pablo, cuando iba camino a Damasco, él hace dos preguntas al Señor. Y siempre me han impactado mucho. Y creo que se resume sencillamente en lo que un siervo de Dios debe hacer. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Pero la iglesia ha sido permeada por el mundo y por un sistema en el cual dice: mundo, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que viva? El creyente ha estado simplemente absorbiendo todo de este mundo. Absorbiendo todo, absolutamente todo. Cómo compra, hasta cómo vende, cómo viste, cómo vive. Parece que el gobierno en la iglesia del Señor Jesucristo no fuera realmente no solamente lo grande, sino como lo que estabiliza al creyente. Y si usted lee, como usted leyó ahorita en Tesalonicenses 5, muchos de nosotros, los creyentes, dormimos. Dormimos, hermanos. Y Pablo a la iglesia en Efesio escribía: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Una de las cosas que uno también ve en el Señor Jesucristo es la rendición de su voluntad para simplemente hacer la voluntad de Dios. Voluntad si comía o no comía, voluntad si dormía o no dormía, voluntad si descansaba o no descansaba. Y el ejemplo también de Pablo, como él mismo escribía a los Corintios: en hambres, en desnudez, en frío, en enfermedad, solo en la cárcel. Un esclavo de Cristo, mi hermano, como él mismo se presenta aquí, porque hay algo en la Reina Valera 1960, realmente es que siervos, cuando habla de siervos, realmente está hablando es de esclavos. El significado realmente original es esclavos, no siervos. No sé si fue que quisieron como ablandar un poco la palabra, porque esclavos tal vez sonaba muy fuerte, pero originalmente es esclavos. Alguien que no tiene sino la voluntad de su amo y nada más, la voluntad de su amo. Así que al ver ejemplos como los del Señor Jesucristo y los de Pablo, uno se pone a pensar, mis hermanos, o se pone a mirar si realmente uno como creyente vive de esa manera. Todo lo que hay en nuestra vida, mis hermanos, todo lo que nosotros disponemos o tenemos en la vida, supuestamente nuestro, realmente pertenece a Dios. Y a veces no sé qué es lo que tanto cuidamos. Y ahora con la noticia de nuestra hermana, la suegra de la hermana Yanexi, la suegra del pastor Javier, la mamá de nuestra hermana Yanexi, a veces no entiendo o a veces no comprendo qué es lo que tanto cuidamos en esta tierra para no hacer la voluntad del Señor. A veces en las iglesias, en las congregaciones se oye mucho la realización personal y realmente uno no es que esté en desacuerdo. Solamente que cuando Dios ha llamado al creyente, realmente es para ser útil en su obra. Pablo escribía a Timoteo y decía: límpiate para que seas un instrumento útil para Dios. Ser siervos de Cristo, mi hermano, es rendir esa voluntad. Es decirle al Señor: Señor, ¿quién eres? Porque si usted no conoce a su amo, realmente nunca le va a obedecer. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted no va a tener amor para obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Sencillo, no conoce al que lo llamó. No conoce al que lo llamó. Y cuando Él dice: ¿qué quieres?, es donde simplemente está afirmando de que Él se ha de olvidar de sí mismo para hacer lo que Dios le ha mandado hacer.
La carta va dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Para Pablo, todos los creyentes están llamados tanto a la santidad y son hechos santos por su relación con Cristo. La enseñanza sobre la santidad tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, que insiste en la santidad de Dios. Ahora, de siervo de Cristo, él dice, a todos los santos, a todos los santos. Ahora mira, hermano, no solamente el creyente es siervo de Cristo, sino que también es santo y es santificado. Y tal vez usted y yo ya sepamos mucho de todo esto, tal vez en conocimiento, pero en la vida sigue siendo una pelea y una batalla todos los días. La santificación en nuestra vida, Dios la hizo por medio de Jesucristo, porque solo Él podía lograr eso, la santidad. Pero el proceso en nuestra santificación es un trabajo arduo de todos los días. Porque, hermanos, y no nos neguemos, un día queremos, un día no queremos. Un fin de semana somos los más santos y al lunes nos hemos olvidado simplemente de lo que hemos deseado el domingo. Todos entendemos esto, ¿verdad? Todos entendemos que la vida del creyente debe de irse limpiando todos los días, todos los días, todos los días. Porque no simplemente ha de rendir su voluntad y de conocer a Dios, sino que la voluntad de Dios, que es vuestra santificación. En la santidad de nuestras vidas está el resultado realmente de Dios para los demás. Es que mire, hermano, la santidad está bien, es para nosotros, pero no simplemente es para nosotros, sino para las personas que están a nuestro alrededor. Creo que una de las cosas que hacía tanto el Señor Jesucristo como todos los siervos de Dios al querer vivir en santidad, no solamente eran para ellos, sino para los hermanos, para los demás, para que pudieran encontrar en Él un ejemplo a seguir, para que pudieran encontrar en Él no simplemente el ejemplo, sino la manera de vivir correctamente. Porque como nos ha dicho el pastor, lo difícil tal vez no es criar hijos, lo difícil es ser ejemplo de esos hijos. Lo difícil tal vez no es ser esposo, lo difícil, o esposa, lo difícil es ser ejemplo el uno del otro. La enseñanza sobre santidad tiene sus raíces en el Antiguo Testamento que insiste en la santidad de Dios. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en el hecho de que el pueblo que pertenece a Dios está también llamado a ser santo. Levítico 11:4 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal o vuestras vidas que se arrastre sobre la tierra. Es decir, a llevar un estilo de vida en obediencia a las demandas de Dios. Ese estilo distintivo es señal de una conciencia de pertenecer a Dios y de estar por ello separado o apartado para vivir conforme al propósito divino. ¿Sabe algo? Nosotros aquí podemos venir muy contentos, muy gozosos. Nosotros aquí podemos mostrar una cara la cual dará a entender de que estamos bien. Es fácil hacer eso. Es fácil dar a entender de que estamos bien. Pero hay algo que nunca va a dejar de pasar en nuestra vida, y es que la conciencia realmente nos va a decir cómo estamos. Como dice acá, este estilo distintivo es señal de una conciencia de pertenecer a Dios. Creo que uno de los problemas que tenemos al seguir el sistema de este mundo es que no se tiene conciencia a quién se pertenece.
Y Pablo escribía esto a los filipenses: siervo de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús. No se comprende, el creyente no comprende mucho conscientemente a quién le pertenece. Y él dice: yo soy santo, ustedes deben de vivir en santidad, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus acciones, en la manera en que sentimos, mire, en la manera en que la intención de nuestro corazón va a hacer las cosas. Y eso nos explicaba el pastor Javier el miércoles. Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, y una de las cosas que van a ser juzgadas son nuestras intenciones. ¿Con qué intenciones se hizo aquello, se habló aquello, o se pensó lo uno o lo otro? Todo va a ser juzgado de nosotros. Y en Levítico 19 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y en Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Sé que Dios nos ha dado la salvación. Sé que Dios nos ha llamado a ser parte de su pueblo. Y una de las cosas que distinguía al pueblo de Israel de otros pueblos era que Dios estaba con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel debía obedecer la ley de Dios, y al obedecer las leyes de Dios, ellos eran santificados, ellos eran diferentes. Porque mire, si usted lee los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, Dios estaba preparando un pueblo para vivir en medio de otro, mejor dicho, Dios estaba preparando un pueblo santo. Por eso está todo Levítico. Dios estaba dándole las leyes, los estatutos y los decretos de cómo habían de vivir en la tierra donde entrarían, porque en la tierra donde entrarían, allí vivían perdidamente, y ellos no podrían hacer igual a como ellos vivían, porque por esa razón, en esa tierra impía, Dios los iba a destruir. Así que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida con las leyes de Dios, con los decretos de Dios, obedeciéndole y conociendo a Dios, para que así pudieran vivir, no conforme a como vivía el pueblo impío, sino que ellos se pudieran convertir al pueblo de Israel. Y es lo mismo que dice en Jeremías: conviértase en ellos a ti y no tú a ellos. En el Nuevo Testamento se describe de la misma manera la relación entre el creyente y Cristo. Esta relación transforma a la persona humana y le asigna una misión en el mundo, para la cual ha sido apartada. La expresión en Cristo que Pablo utiliza con mucha frecuencia se refiere precisamente a esa relación básica de salvación gracias a la obra de Cristo y en consecuencia de pertenencia a Cristo. Es la relación para la cual el lenguaje de Jesús en Juan 15, vamos a buscar Juan 15 por favor, utiliza la metáfora de la vid y los pámpanos. Por eso también acierta Dios, habla hoy cuando de cómo equivalente a la frase en Cristo, la expresión es estar unido a Cristo. Estar así en Cristo es entonces lo que define la esencia de la vida cristiana. La otra expresión en el Señor que Pablo utiliza 9 veces en esta epístola se refiere también a esta relación, pero carga el énfasis en las consecuencias de esta relación en la vida diaria. En Juan 15, vamos a leerlo. Juan 15 es uno de los capítulos que más muestra la unión del creyente con Cristo. Voy a leérselos del 1 hasta el 11, donde dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que estar en Cristo es cuando dice los que están en Cristo, es que están dentro de, en Cristo. Y una de las cosas que nos da ejemplo el Señor Jesucristo es como el árbol es alimentado por la vid para que así crezcan las ramas y así también dé fruto o lleve fruto. Así que una de las cosas que hace el Señor Jesucristo o el estar unido a Él es que Él mismo nos va alimentando de todo esto. Él mismo nos va alimentando de hacer su voluntad, Él mismo nos va alimentando de vivir en santidad, Él mismo nos va dando el crecimiento, Él mismo nos va dando la manera de obedecer sus mandamientos, de estar con Él. Porque aquí dice, por ejemplo, en el texto 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardar mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando usted obedece los mandamientos de Dios, está permaneciendo en el amor de Dios, porque es la manera en que Dios cuida del pueblo. Es la manera en que Dios está guardando al pueblo, cuando estamos en los mandamientos de Dios. Y al estar unidos en Jesucristo, usted y yo, a Dios nos ha dado la capacidad de usted y a mí para vivir obedeciendo esos mandamientos. Estamos unidos a Cristo. Debe ser un reflejo por completo hacia las demás personas de la unidad en Cristo. Por eso Jesucristo en Mateo 5 habló de ser luz y habló de ser sal. Eso quiere decir simplemente la influencia que el creyente tiene en este mundo, no el mundo hacia el creyente. Mis hermanos, al seguir en Filipenses y tomar el ejemplo del Señor Jesucristo, al estar unido a Él, todos nosotros podemos llegar al punto de que al servir al Señor Jesús, al servirle por medio de su palabra y de su obediencia a su palabra, podemos seguir comprendiendo, mis hermanos, que la santidad y la voluntad de Dios no es para el impío. El impío siempre ha de vivir como quiere. Pero esa santidad y la voluntad de Dios y el llamarnos a nosotros santos en Cristo, al estar unidos en Cristo, mis hermanos, no simplemente da un privilegio, sino una responsabilidad. Las congregaciones se han olvidado de la responsabilidad que tienen al estar unidos en Cristo. Las congregaciones se han olvidado de mantener la palabra de Dios santa o mantenerla tal y como está escrita. Las congregaciones no han tenido el temor, como lo dice la misma Escritura, de no añadirle y de no quitarle. Podemos seguir, mis hermanos, en este proceso de decir tantas cosas sobre lo que hay afuera y lo que hay adentro y lo que quiero llegar, a lo que quiero ir. Es que nosotros cada vez más parece que nos estuviésemos, perdón la redundancia, pareciendo más a lo de afuera que a lo de Cristo.
porque se nos olvida de que Cristo nos llama a sus siervos, de que Cristo nos llama a sus santos, de que Cristo nos dice que estamos unidos a Él, como el pámpano a la vid, o la vid al pámpano. ¿Sabe? Cuando uno va pasando tantos años en el Evangelio, en vez de tener más y más y más y más pasión por hacer las cosas bien para el Señor y por el Señor, es cuando más tranquilos nos ponemos. Somos, como decimos, como más relajados vivimos. A veces sin querer aprender más, a veces sin querer crecer más para el Señor y en el Señor. Pues se ha olvidado el primer amor. Sí, mi hermano, se ha olvidado el primer amor. Porque la intención del corazón, y como nosotros somos, tendemos siempre a lo malo. Cuando ya en un día o en una semana sentimos que hemos crecido, el engaño es simplemente pensar, no necesitamos más. Hasta que llega el punto de estar uno tan frágil, o de Dios ponerle a uno tan frágil, o hacerle entender que es tan frágil, que es cuando las rodillas y el corazón es doblegado. En nuestra conciencia hace falta realmente saber a quién pertenecemos. Ahorita hablaba con mi hermano José Pablo. Y sabe, a veces uno quiere usar un domingo para descansar, ¿no? Los que trabajamos, y creo que todos. A veces quisiera uno no tener que venir, sino descansar. Y no tener que madrugar. Entre más tarde, pues mejor. Si vengo a las 10, está bien. ¿Han pensado así? Pero sabe, uno se le olvida a quién pertenece. Uno se le olvida a quién le sirve. O tal vez quiere que se le olvide. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? El Señor, gracias hermano, me hace acordar de un texto que dice que en Jesucristo somos, en Jesucristo existimos y en Jesucristo nos movemos. Amén. Tomamos cosas que no nos pertenecen, ¿no? Tomamos cosas de Dios que no nos pertenecen y entonces nos hacemos dueños tanto del día, del tiempo y de las responsabilidades que tenemos. Y no entendemos que es por Dios, por el Señor Jesucristo que vivimos. Y no entendemos que es por el Señor Jesucristo que hay un trabajo, que hay un dinero, que hay una comida, que hay un techo. Lo más básico de este mundo no nos lo ganamos nosotros con el físico, con el esfuerzo. No nos los da o no lo da el Señor Jesucristo. ¿Quién le da la salud al cuerpo? ¿Quién le da la fuerza al cuerpo? ¿Quién decide a qué empresa entras y a cuál no entras? ¿Quién decide que el jefe te dé más o te dé menos? Realmente es el Señor Jesucristo. ¿Quién decide que salga el sol o que ese día caiga agua? En Él vivimos, en Él somos, en Él existimos. Por eso dice Efesios, y vuelvo y repito, despertemos nosotros que dormimos. ¿Quién guarda a nuestros hijos si ni siquiera nosotros podemos verlos? O a nuestra esposa, o a nuestros padres. Despertemos nosotros que dormimos y nos alumbrará Cristo. Nos alumbrará Cristo, mis hermanos. Cuando dice el texto de Filipenses capítulo 1, con los obispos y diáconos, la referencia a todos los creyentes de Filipos viene antes de la frase con los obispos y diáconos. En la carta hay referencias específicas a los líderes de la congregación. Sin embargo, todos los santos están con ellos y no bajo ellos. Y ya que se trata de una congregación mayormente gentil,
Pablo no usa aquí la expresión equivalente ancianos, hermanos, o presbíteros de raíz judía. En este punto es importante recordar que en el Nuevo Testamento no hay ninguna indicación de que para Jesús o los apóstoles haya habido una idea de jerarquía institucionalizada, con la cual actualmente se asocian las palabras obispos y diáconos en algunas iglesias, ¿cierto? Las palabras se refieren más bien a la función, y como se habla la nota en la Reina Valera, una traducción alternativa sería simplemente con los que presiden y con los que sirven. Así que Pablo nos está mostrando aquí que somos siervos de Cristo, que somos santos en Cristo Jesús, pero que ninguno de nosotros tiene un rango mayor que ninguno. O sea, ninguno de nosotros tiene un rango mayor, más alto que ningún creyente. Está mostrando que cada uno de nosotros, más bien está mostrando que cada uno de nosotros es útil, tiene un don, tiene algo que hacer en el cuerpo de Cristo. Por eso es que no hay excusa, ni va a haber excusa cuando lleguemos al reino de Dios, el por qué no hicimos esto y por qué no hicimos aquello. Y creo que muchos de nosotros nos hemos complicado al querer servir en la congregación. Muchos de nosotros hemos puesto impedimentos y excusas para no querer servir en la congregación. Porque mire, aunque usted no lo crea, una de las cosas que normalmente uno más disfruta es recibir a la gente. Bueno, por mi parte. Y hay otros que veo que lo que más disfrutan es recoger la ofrenda. Que, dígame algo. ¿Qué de difícil es eso? ¿Qué de difícil es dar una bienvenida? ¿Qué de difícil es que alguien te pida un vaso de agua y tú llevarlo? Usted me dirá, eso es de los diáconos y de los que se encargan de la puerta, ¿no? Pero realmente no es así. Simplemente a uno nos dijeron, ¿quieres estar ahí? Y le dijimos, sí. ¿Quieres hacer el aseo? ¿Sabe? Cuando estaba en el instituto, lo más maluco para hacer era el aseo, porque siempre había mucho por hacer. Pero cuando uno lo hacía, ¿sabe qué era lo primer pensamiento que se le venía a uno en la mente? Es para que los hermanos entren a un baño limpio, es para que los hermanos entren a un cuarto limpio, es para que los hermanos tengan una cocina limpia y coman en un plato limpio, en un vaso limpio. ¿Sabe que el servicio realmente no es para el ego de ninguno de nosotros? Es para cada uno de ustedes. Cuando aquí se insiste tanto en, hombre, ¿qué vas a hacer tú? Hombre, venga y mire si es tu don o no es tu don. Hombre, venga, y el pastor dice, insiste, vengan, miren. Hombre, no es para nosotros, no es para el ego de ninguno. Es para poderle servir a cada uno de ustedes. Por eso no hay alguien más alto que nadie aquí. Y sabe, uno de los problemas que tuvo el Señor Jesucristo con dos apóstoles fue ese. ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el mayor? Y el Señor Jesucristo les dice, el mayor es el que les sirva, el que sirve a los demás. El mayor es el que sirve a los demás. Esta no es la única carta donde Pablo se dirige a los demás como siervos, como diáconos. ¿Sabe por qué? Porque cada congregación necesita estar compuesta de todo esto. Hágase una pregunta, ¿qué pasaría? Bueno, tal vez a unos no les importe. Donde no haya nadie quien lo reciba a usted en la puerta.
le voy a decir cuál es el primer pensamiento. Qué iglesia tan desordenada. Parece que no somos bienvenidos en esta iglesia. Una vez me pasó y eso fue lo primero que pensé. Pero cuando hay alguien que te recibe, cuando hay alguien que hace las cosas para que los demás estén cómodos, entonces habrá realmente una congregación en la cual todos podamos servirnos los unos a los otros. Para tener un poco más de este versículo 1, porque realmente estoy dando una introducción al libro de Filipenses, capítulo 1. Pablo describe a los cristianos por su relación con Cristo. Número 1, siervo de Cristo. Indica humildad del creyente, siervo de Cristo Jesús. Señala la disposición de hacer la voluntad del Señor, como les dije, para recordar un poco. Indica el señorío de Cristo. Y la palabra griega, doulos, se traduce propiamente por esclavo, como resaltando A, ser posesión absoluta de Cristo. B, deber obediencia absoluta a Cristo. Para recordar un poco más, santos en Cristo. Ellos son santos por estrecha relación con el santo Dios. No son difuntos, son personas vivas que están en Cristo. Indica separación del creyente, apartados para Él, como un nuevo pueblo y herederos de las promesas de Dios. Pero también indica congregación del creyente. Es apartado de lo común, de la maldad del mundo y consagrado, dedicado a servir a Dios. Eso me gusta mucho. Simplemente apartado de lo común, de lo que simplemente siempre se ve. Pero a veces se vive en lo común, en lo que los demás también hacen. Vamos a ir también entonces al verso 2, donde dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La salutación tradicional en el mundo greco-romano deseaba salud y alegría para el destinatario, mientras que la salutación judía recalcaba la paz, o sea, shalom. En su saludo, Pablo combina elementos gentiles y judíos. Gracia a vosotros y paz. Pero le agrega un elemento nuevo y distintivo al especificar de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo que esto significa lo veremos en el desarrollo en el cuerpo de la carta, donde hay referencias a la paz de Dios y también una rica exposición acerca de la persona y la obra de Jesucristo y su efecto y significado en la vida de los creyentes. Cuando él habla de paz, gracia y paz del Señor Jesucristo, no está hablando de ese sentimiento de tranquilidad para nosotros. Y aunque en algún momento Dios, como hemos dicho, nos ha dado paz, realmente se ha vuelto más un cliché del cristiano diciendo: tengo paz para tomar una decisión, tengo paz para pensar aquello y hacer lo otro, ¿cierto? Pero realmente de lo que está hablando, que viene de parte de Dios y del Señor Jesucristo, es la gracia del Señor Jesucristo para ser perdonado y la paz de Dios, de que la ira de Dios ya no está en contra tuya. Por eso es para creyentes, porque es la paz de Dios de que ya has sido justificado o perdonado y que Dios no te va a declarar culpable delante de Él cuando estemos en su presencia. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros.
Siempre nuestras emociones y sentimientos nos han engañado, ¿no? Porque hemos tomado decisiones diciendo que si siento paz, la he de tomar porque la Biblia así lo dice. Pero a veces el mismo desconocimiento de lo que significa nos hace a nosotros errar. Y por eso empecé diciéndoles de que usted ni yo no podemos salirnos de este libro y de estudiar este libro. Y sabe, una de las cosas que pasan en los seminarios, y mi hermano Santiago está aquí, es que uno se acostumbra a leer 10 capítulos diarios de la Biblia. Eso lo hablábamos hace 15 días con los jóvenes. Y se acostumbra uno a leer, y se lee 20, se lee 30, se lee 40, mis hermanos, 20 capítulos al día, y de un momento a otro usted piensa y dice, ya cumplí. Pero en el entendimiento usted quedó sin nada. Absolutamente sin nada. Porque no es solo leer, sino entender. Exactamente. Charles Spurgeon decía, lee la Biblia para entenderla. Lee la Escritura para que la entiendas. Si no la entiendes, nunca vivirás la Biblia. Nunca leerás la Escritura. Y en esta parte de paz, de gracia y paz a vosotros, creí que era esa parte de tranquilidad, alegría, prosperidad y satisfacción. Pero él está hablando de perdón, está hablando de gracia, está hablando de que la ira de Dios ya no está hacia ti. Pero, como mis hermanos, nos hemos acostumbrado a vivir en el cristianismo. Y por eso el creyente o nosotros no vivimos en ese poder de Dios para hacer las cosas. Por eso es que uno no le comparte a nadie de Jesucristo. A nadie, hermano. Porque también en nuestro corazón hay esa soledad de Dios. Esa soledad en la cual usted y yo ni siquiera sabemos en ese día qué quiere Dios de nosotros. Nosotros sabemos que vamos a trabajar, nosotros sabemos que salimos de trabajar, llegamos a la casa, comemos, dormimos, en fin. Escuchando un día al pastor Adrian Rogers, él decía que si había un creyente que pudiera estar en la iglesia y aún enseñar la palabra sin relación con el Señor Jesucristo. Y sabe que me sorprendió porque dijo que sí. Sí puede. Porque Dios va a respaldar su palabra. Siempre lo va a hacer. Pero vaya, pregúntele a esa persona o dígale a esa persona que ore a Dios. Y ahí se va a dar cuenta de su relación con Él. Su relación íntima con el Señor se va a dar cuenta en la oración. Porque con la oración realmente lo que hace es tener esa estrechez con el Señor Jesucristo siempre. Y cuando vas a la palabra de Dios, no simplemente la lees, sino que tienes el impulso, el interés, la disposición de estudiar las Escrituras. Hombre, hermanos, que no se convierta esto más, o sobre todo en nuestra vida, no se convierta más. Es que mire, para decirle lo que les voy a decir, todos llevamos un católico por dentro. Absolutamente todos. Nos acostumbramos fácilmente a todo, mis hermanos, y más cuando el conocimiento de la palabra de Dios no se amplía. Más cuando uno ve escrito el deseo de Pablo a la iglesia de Filipos y uno dice, caramba, ¿qué es esto? Y lo interpreta de otra manera. Todos tenemos una costumbre en nuestro corazón, una mala costumbre en nuestro corazón para hacer las cosas y buscar a Dios.
se critica y se critica y se critica a los católicos que por esto, que la repetición de aquello, que la repetición de lo otro, que repiten que esto y lo otro, y uno está haciendo lo mismo. Tal vez no en los rezos, pero sí en la vida. El Señor Jesucristo a veces se vuelve irreal para nosotros. Y a veces ni siquiera se cree que Dios puede hacer un milagro para nuestra vida. Porque se ha pasado por alto todo esto. Se ha pasado por alto conocer y entender las Escrituras. La fuente de la vida del creyente es esa. Las Escrituras, el entender lo que se lee y la oración. Mis hermanos, voy a concluir, ya que no me alcanza más el tiempo para seguir. Lo que decía el pastor Javier hace 8 días. ¿Se acuerdan de estar interesados por los demás? Es algo tan básico. Y uno está tan dormido, tan puesto en uno mismo, que se deja de interesar realmente por los demás. En este simplemente saludo se ve a Pablo diciéndole a los filipenses lo importantes que son y que su vida no debe ser del común. Y lo mismo les digo a ustedes, mis hermanos. Cambiemos todo esto, pero no simplemente de que hoy se hizo el culto y que mañana veremos qué pasa. Hombre, cambiemos esto para con Dios. No estoy hablando de algo aquí, estoy hablando de algo para con Dios. Porque si se cambia para con Dios, aquí en la iglesia, en la congregación, afuera, en la calle, donde sea, se va a notar. Cambiemos para con el Señor. Y por último, la última pregunta es: ¿estás consciente de que Dios puede venir hoy? ¿Estamos conscientes, hermanos, de que hoy puede ser el último día de nuestra vida? ¿Cierto que no? La verdad no. Por eso vivimos común. Por eso es fácil que los demás impregnen sus vidas hacia nosotros con lo malo. Porque no estamos pendientes si hoy es el último día, si hoy el Señor Jesucristo viene por nosotros. ¿Y cómo vivimos nosotros el último día? O más bien, ¿cómo vivimos nosotros el día? ¿Sabe cómo? Pensando en el mañana. Pensando en el de mañana. Hermanos, despertemos que dormimos y Cristo nos alumbrará. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y porque simplemente en ese saludo vemos el deseo tuyo para con los santos. El deseo de que somos tus siervos, y no simplemente el deseo, sino tu decisión de que somos tus siervos, de que somos santos y de que tú has dado gracia y paz a nuestra alma. Y esto no de parte de ningún ser humano, sino de ti, Señor Jesucristo, y de nuestro Padre Dios. Todo lo que hay, Señor Dios, en nuestra vida te pertenece a ti. Todo lo hemos hecho, Señor Dios, porque así tú nos has permitido hacerlo y aún nos has ayudado a hacerlo. Y nosotros como hermanos necesitamos un cambio para contigo, Dios, al no ser más indiferentes,
el no ser más tercos, Señor bendito, el estar siempre pendiente de tus enseñanzas, Señor, para nuestra vida, Señor Dios, para ser testigos del que hemos visto y del que hemos oído. Esta congregación y yo te necesitamos. Esta congregación y yo necesitamos también estar conscientes de que este puede ser nuestro último día en esta tierra, Señor. De que tú puedes venir o simplemente, Señor Dios bendito, llamarnos a tu presencia. Y entonces ahí acabará todo, Señor Dios. Ahí ya no habrá día de mañana. Mi Dios, fortalece nuestra mente. Ayúdanos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para todo esto, mi Señor. Señor, encomendamos nuestras almas a ti, y nuestra vida a ti, Señor, nuestro cuerpo y nuestra mente, Dios bendito. Te adoramos, Señor. Amén.